La palabra del Señor nos enseña, y nosotros estamos recordando el sacrificio de Cristo. Cuando celebramos la Cena del Señor, lo que hacemos es eso, es celebrar el sacrificio del Señor. Pero nuestra intención no es tener una ceremonia, porque si se trata de eso, de tener una ceremonia, entonces nosotros estamos cayendo en la religiosidad, y Dios nos libre y nos guarde de ser religiosos. Amén. Necesitamos ser hombres y mujeres que vivan a Cristo, que expresen a Cristo. Amén. Y si hacemos algo aquí, es recordar lo que Él hizo por nosotros para poder seguir disfrutándolo, experimentándolo y por supuesto también manifestándolo. Y lo que podemos entender es que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos recibir la salvación que el Señor preparó para todos aquellos que son su creación y puedan ser parte de su reino, convertirse en sus hijos y poder experimentar esa bendición que Dios tiene para sus hijos. Pero quiero que me acompañe para introducirnos acerca de esta sublime gracia en Efesios capítulo 2. Vamos a leer allí algunos versículos. Efesios 2, vamos a leer desde el versículo 4. Y yo quiero que me preste atención. A ver, yo sé que le voy a poner un poquito como de embrollo en la cabeza, ¿sí? Nunca dijo usted, tengo un matete en la cabeza. ¿Dijo eso? Bueno, ¿sabe que la palabra matete es una palabra griega que significa en castellano discípulo? Así que bienvenido si tiene un matete en la cabeza, porque lo estamos discipulando. Acá venimos a matetearlo, a que usted tenga en su cabeza algo, pero más bien me refiero a que en esta noche quiero que usted ponga toda su atención, porque quiero romper algunos preconceptos, algunas improntas que están confundiendo nuestro pensamiento acerca del Señor, acerca de la gracia del Señor. Y vivimos como en una pequeña mezcla entre la ley y la gracia, y entre la gracia y el libertinaje. Entonces vamos a centrarnos y vamos a tratar que la palabra del Señor nos ministre, porque no hay nada mejor que la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Por qué no le decís a tu vecino, Dios te ama? A ver. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. Diga conmigo, por gracia. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice que Él quiso mostrar la riqueza de su gracia en cada uno de nosotros. Verso 8. Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y escuche esto, por favor. Quiero que preste atención a lo que dice esta palabra. Y esto no es de vosotros. Quiero leerlo de nuevo. Léanlo conmigo de nuevo atentamente. Porque por gracia sois salvos. La palabra gracia, présteme atención, significa literalmente favor inmerecido. Cuando alguien a usted, no sé si usted ha tenido alguna situación en la que usted por su propio medio no podía salir adelante y a alguien le dijo, ¿no me haces un favor?
Y esa persona se conmovió por su situación y dijo, tranquilo, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de esa situación, yo te voy a hacer el favor. Eso significa gracia. Y dice la palabra del Señor que por un favor que yo no merecía, diga conmigo, yo no lo merezco. Por un favor que yo no merecía, nos hizo salvo solo por medio de la fe. La fe, lo único que yo tenía que presentarle a Dios era mi fe, creer. Y dice que esto del regalo inmerecido y aún de creer no es de nosotros, sino que dice es don de Dios. La palabra don significa regalo. A lo que el apóstol Pablo está diciendo, que si hay algo que nosotros recibimos de parte de Dios, su salvación, no es por nosotros, es por pura gracia, porque es un regalo de parte de Dios para que usted y yo seamos salvos. Y dice el versículo 9, y preste mucha atención lo que dice este versículo, no por obras para que nadie se gloríe. Todo lo que usted pueda hacer para alcanzar la gracia de Dios, la salvación, no sirve. Pero yo puedo, no sé, doy mi vida, no sirve. Entonces doy todas mis riquezas, mis posesiones, no sirve. Entonces lo sirvo al Señor incansablemente, no sirve para la salvación. No estoy diciendo que no sirva para otras cosas. No sirve para la salvación. Su salvación no tiene, usted no puede hacer nada para que usted no se gloríe. Solamente es el regalo de Dios. ¿Amén? ¿Hola? ¿Amén? Yo no sé si usted está ahí, ya se le está haciendo el matete, y usted dice, ¿cómo? ¿Y todo lo que hice? Tranquilo, ya le voy a explicar qué pasa con todo lo que usted hizo. Estoy hablando de su salvación, que es pura gracia del Señor. Quiero que me acompañe otro pasaje de las Escrituras, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra del Señor, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Está diciendo, bueno, que nosotros como colaboradores suyos, está hablando de quienes nos disipulan, de quienes nos lideran, de quienes nos pastorean, ¿sí? Y él se consideraba uno de ellos. Así nosotros les exhortamos también a que no recibamos en vano la gracia de Dios. A ver, uno dice, ¿se puede recibir en vano? ¿Qué significa la palabra vanidad? La palabra vanidad es nada, es algo que no tiene valor, que es nada. Entonces dice, esta palabra dice, no quiero, dice, y los exhorto a que no reciban como nada la gracia del Señor. Amén. Verso 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. La pregunta válida en esta noche es la siguiente. ¿Cómo podemos recibir o hacer vana la gracia de Dios? ¿De qué manera podemos hacer vana la gracia de Dios? Permítame darle dos razones, dos maneras en que hacemos vana la gracia del Señor. Y a través de explicarle de estas dos maneras, quiero que capte lo que quiere Dios con usted, qué es lo que Dios está dispuesto a hacer a favor suyo y cuál es el plan de Dios con su vida. Porque Dios tiene un plan con su vida. De hecho, no es casualidad que usted en esta noche esté aquí oyendo esto, porque es Dios queriendo darle un mensaje a su corazón. Y esta palabra tiene la intención de enseñarte dos cosas. Dos maneras de hacer vana o recibir vanamente la gracia de Dios. La primera es creer que mi salvación
puede ser el resultado de mis obras. Que yo puedo hacer algo relacionado con costumbres religiosas, con dogmas y doctrinas de cualquier filosofía, o hacer alguna ayuda a algún necesitado, o lo que sea, creer que eso sirve para que yo sea salvo. Pero, mire, el apóstol Pablo cuando escribía a los Efesios o a los Corintios cuando recién leíamos, y sobre todo cuando escribía a los Gálatas, la palabra del Señor, el apóstol Pablo, él estaba pensando en aquellas personas que trataban de imponer a los cristianos la ley mosaica, ¿sí? El antiguo pacto. Entonces, si nosotros queremos entender la diferencia que hay entre la ley y la gracia, es decir, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, necesitamos comprender que una cosa es antigua y una cosa es nueva. Dice la palabra del Señor que el hecho de que había un nuevo pacto, y usted va a ver cuando participamos de la cena del Señor, que Jesús levantó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Un nuevo pacto significa que el antiguo queda invalidado. Amén, invalidado. Yo por ahí debo tener mi viejo DNI. ¿Se acuerda del DNI del verde? ¿Sí? Ahora vamos a tener elecciones, ¿verdad? Usted podría ir con su DNI, la libretita verde, si todavía la tiene, e ir a votar. ¿Cuántos creen que pueden votar con eso? ¿Pueden o no pueden? ¿Por qué? Porque caducó, quedó invalidado, porque ahora usted tiene un DNI muy distinto, que es una tarjeta, ¿sí?, de PVC, con todos sus datos, no sé qué tendrá, si tendrá algún chip o no me acuerdo, pero ese elemento, cuando usted tuvo ese elemento, inmediatamente el otro no sirvió más. Cuando Jesús nos dijo, aquí traigo un nuevo pacto, inmediatamente el antiguo pacto quedó inválido, no vale más, no sirve más. Si usted quiere, por ejemplo, hay una doctrina llamada, a ver si me acuerdo, los adventistas. Ellos guardan la ley. De hecho, por ejemplo, los sábados respetan como cualquier judío, respetan los sábados. De hecho, ellos se reúnen los sábados. ¿Por qué? Porque ellos guardan el antiguo pacto. ¿Sí? Pero no pueden ir a votar con el antiguo pacto. Porque el antiguo pacto quedó invalidado. Y nosotros no podemos vivir creyendo que vamos a caminar en el antiguo pacto porque el Señor nos dio un nuevo pacto. Diga conmigo, un nuevo pacto. La gracia no es una creencia o una doctrina. No, la gracia es una persona. Cristo es la gracia de Dios. Cristo es la gracia, el regalo inmerecido, el favor inmerecido. Dios envió a su Hijo porque usted y yo no podíamos encontrar la salida para nuestras vidas y Él nos envió como un regalo, algo inmerecido, y ese regalo inmerecido nos fue dado a usted y a mí para que usted y yo podamos encontrar la salvación. Así que ese es el regalo de Dios. Y mire lo que dice la palabra del Señor. En el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 17, dice la palabra de esta manera. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, ¿sí? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, que la ley fue dada mediante un siervo, porque Moisés, ¿qué era? Era un siervo de Dios, pero la gracia y la verdad vinieron mediante el Hijo. No sé si usted entiende la gran diferencia.
La ley viene por un siervo, pero la gracia y la verdad vienen por su Hijo. Entonces, la gracia revela quién es Dios, el Dios que nos quiere expresar a su Hijo. Mire qué interesante. ¿Cuál fue el primer milagro de Moisés? ¿Quién se acuerda? A ver, los que vieron Moisés, por lo menos vieron las novelas, si no en la Biblia, vieron la novela, me van a dar... ¿Cuál fue el primer milagro de Moisés? Ni la novela miraron, che. Estaban mirando Tinelli. ¿Qué hacía? ¿Cuál fue el milagro? A ver, alguno que leyó la Biblia. ¿Nadie lee la Biblia en esta casa? ¿Cuál fue? No, el primer milagro, el primero. Con la vara. No, ese es... Un montón de milagros pasaron antes de ese. Convirtió el agua en sangre. ¿Cuál fue el primer milagro del Hijo? ¿Cuál? Convirtió el agua en vino. ¡Wow! Y usted dice, a ver, ¿cuántos quieren tomarse un vasito de vino? ¿Cuántos se tomarían un vasito de vino? Bueno, pocos confiesan la verdad de sus emociones y sentimientos. Acá hay un... Pero en un ratito vamos a tomar un vasito de vino, ¿sí? Pero ¿cuántos se tomarían un vaso de sangre? ¿Verdad? El primer milagro de Moisés fue eso. Convirtió el agua en sangre, dando como resultado muerte. ¿Por qué las aguas se convirtieron en sangre? Porque las aguas contuvieron la muerte misma. Pero hermanos, Jesús, su primer milagro, el primer milagro de la gracia, es que Jesús convirtió el agua en vino, dando como resultado vida y celebración. Hermanos, por eso dice la palabra del Señor que la letra mata. ¿Cuál letra? La letra de la ley. La letra de los mandatos de la ley que Moisés estableció. Dice Pablo, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Allí en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6, puede leerlo, si lo podés poner para que lo vean. La letra mata. Por eso la ley mata. La ley trae muerte, pero el Espíritu de gracia trae vida a nuestros corazones. Bajo la gracia Dios proporciona justicia, no como resultado de nuestras acciones, sino como el resultado de un regalo. ¿Bajo qué pacto quisiera estar usted? ¿Bajo el pacto de la ley o bajo el pacto de la gracia? ¿Bajo el antiguo pacto o bajo el nuevo pacto? Claro. Todos queremos estar bajo el nuevo pacto. La respuesta es obvia. Por medio de la cruz en el Calvario, lo que vamos a recordar en un momento, todo aquel que cree en Jesús y lo reconoce como su Señor y Salvador, está bajo el nuevo pacto de la gracia. Y no por obra, sino por una cuestión del gran amor y misericordia de Dios. Dios nos regala la salvación solo a través de la fe. ¡Aleluya! Esta es la maravilla de la sublime gracia que en esta noche queremos descubrir a través de la palabra. ¿Sabe cuál es el problema, mi querido hermano, hermana? El problema es que hemos mezclado la ley y la gracia. Porque nos hemos aferrado a algunos aspectos de la ley para creer que vamos a ser salvos por ellos y algunos aspectos de la gracia en nuestra vida cristiana. Y estamos como mezclando las cosas. Estamos como haciendo una mezcla rara y esas mezclas no sirven. Jesús dijo que no se puede poner vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo fermenta y rompe los odres y se pierden ambos. Mire, leámoslo, Mateo 9:17, allí el Señor Jesús estaba hablándole a la gente. La gente quizás mucho no entendía lo que Él le estaba diciendo, pero fíjese que lo que estaba diciendo es lo que hoy yo estoy tratando de hablarle a usted, mi querido hermano. Y dice, no se echa vino nuevo, el vino nuevo,
en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y el uno y el otro se conservan juntamente. Escuche lo que dice esta palabra. Le explico primeramente para que usted entienda. Los odres era un lugar donde se guardaba el vino. ¿De qué estaban hechos los odres? Eran una bolsa hecha de cuero de cabra. ¿Cuál era la habilidad que tenía ese odre nuevo, el nuevo, cuando se colocaba el vino? El vino nuevo se va a fermentar, porque es nuevo, entonces se fermenta el vino. Al fermentarse, ¿qué hace el odre, esa bolsa de cuero? Se estira. Como el cuero tiene flexibilidad porque es nuevo el odre, el vino se estira, el vino se fermenta y hace que el odre se estire. Cuando se vacía ese odre ya está estirado. Si se le pone a ese odre que ya está viejo, que ya está usado, se le pone vino nuevo, el vino nuevo va a fermentar. Pero como el odre está viejo y ya está estirado, en vez de estirarse, ¿sabe lo que sucede? Se raja, se rompe. El vino se derrama y el odre se rompe y ya no sirve más. Lo que está queriendo decir Jesús en este asunto, Jesús está diciendo lo siguiente: ustedes no pueden vivir un poco con el antiguo pacto y un poco con el nuevo pacto, porque así no le funciona a ninguno de los dos. Decile al del lado, decidite de qué lado vas a vivir. No se puede, usted tiene que decidirse, porque hay gente que se siente condenada, ya se tira tú, porque yo le fallé al Señor. Está bien, arrepiéntase porque le falló al Señor, pero usted jamás será descalificado porque usted no ha sido calificado por las obras, sino usted ha sido calificado por la gracia. Excepto que usted todavía esté viviendo en el antiguo pacto. Amén. Quiero que lea conmigo otro pasaje. Romanos 11:6. Lo voy a pasear un poquito por la Biblia, por el Nuevo Testamento sobre todo, pero es para que usted entienda lo que le quiero hablar. Dice, escuche esto, y si por gracia, ya no es por obra. Si la cuestión es por gracia, ya no es por obra. ¿Es por gracia o es por obra? De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si lo quiero hacer por obra, la gracia ya no es gracia. Y si lo hago por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Qué lío, ¿no? Pablo lo podría haber dicho más fácil, ¿no es cierto? Pero lo que quiso decir es que si tú estás decidido a hacer las cosas por obra, entonces ya no eres digno de la gracia. Estás haciendo vana la gracia. Ahora, si estás viviendo bajo la gracia, entonces las obras ya no cuentan. ¿Cuántos están entendiendo algo? Bueno, 3 amén. ¿Los demás no entienden nada? ¿O están más o menos ahí diciendo, entiendo pero no entiendo? Tengo el matete que usted dijo. ¿Sí? Mire, preste atención cuál es el pensamiento de la ley. Preste atención. ¿Cuál es el pensamiento de la ley? Éxodo, capítulo 34, versículo 7, por favor. Mire lo que dice. Bueno, ¿y qué? Voy a leer desde la coma en adelante porque es lo interesante. ¿Y qué de ningún modo tendrá por inocente al malvado? Está diciendo que Dios nunca tendrá por inocente al malvado. ¿Qué dice? Nunca tendrá por inocente al malvado. Ayer estaban jugando los hermanos de Firmat, haciendo una obra acá de teatro, intentó ser de risa. Bueno. Y en un momento me hacen una pregunta, jugando, pero yo no podía responder en la pregunta jugando, pero en alguna manera me estaban preguntando esto, porque Dios decía en el Antiguo Pacto, diga conmigo Antiguo Pacto,
que Dios no tendría por inocente al malvado. Es más, ¿qué dice? Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, que por causa de la maldad del inicuo, ¿sí? Dios visitaría, ¿sí? En el castigo por esa maldad, no solamente a esa generación, sino hasta la tercera y cuarta generación, es decir, a los padres, a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. ¿Se entiende? Esa es la letra de la ley. Bajo la ley, Dios dijo que no tendría por inocente al malvado. ¿Sí? Ahora, bajo la gracia dice otra cosa. Bajo la gracia dice otra cosa. Y no se me escandalice, porque yo sé que si alguien le hace una maldad, usted esto no lo toma. Dice, no, yo lo quiero agarrar del cogote hasta que no lo vea sacar la lengua afuera, no lo suelto. Pero mire lo que Dios piensa en el nuevo pacto. Diga conmigo nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Escuche. Hebreo. Y ¿sabe qué? El escritor a los hebreos, para mí el apóstol Pablo, le está escribiendo a aquellos que venían de la generación de la ley de Moisés, porque eran hebreos. Y mire lo que les dice. Porque seré propicio a sus injusticias. La palabra propicio significa tendré misericordia. No se las voy a echar en cara. De hecho dice lo siguiente. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Totalmente diferente. Diametralmente opuesto. En la ley, Dios nunca tendría por inocente al culpable. En la gracia, Dios perdona al culpable. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la gracia inefable de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Esa sublime gracia, hermanos, es la que en esta noche yo quiero que usted valore, la cual quiero que usted se apodere en esta noche. Al participar del pan, al participar de la copa, usted diga, ¡wow! Dios hoy no me tiene por culpable. Si yo me atrevo a creer en su Hijo Jesucristo, soy limpio de toda maldad y Él no se acuerda más de ella. ¡Aleluya! ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Amén. ¿Me deja meterle un problema en la cabeza? Ya le metí varios. Déjenme meterle uno más serio todavía. Esto le va a hacer daño a los legalistas. Si hay algún legalista acá, tápese el oído. Fíjense si hay alguna baldosa suelta. Agarren esos pedazos, porque me los van a tirar. Me van a tirar con esos pedazos. Nuestro gran problema, hermanos, es creer que si usted obedece a Dios, Dios lo va a bendecir. Y que si usted desobedece a Dios, Él lo va a maldecir. ¿Cuántos creemos eso? Yo sé que nadie va a levantar la mano, no voy a meter la pata. No levanto nada porque voy a meter la pata, después me agarra el pastor y me dice, ¡no! Porque eso es lo que nosotros creemos. Dígame, si normalmente no acostumbramos a creer que, ay no, si nosotros obedecemos, Dios nos va a bendecir. Ahora, si vos le desobedeces a Dios, Dios te va a maldecir, ¿eh? ¿Cuándo dicen amén? No dicen nada. Está bien, no diga nada. Porque no es así. Si ese silencio me dice algo. Pero a mí mi mamá me dijo. El problema es tu mamá. Mi papá me dijo. El problema de tu papá. El pastor me dijo. Ay, ya el pastor está metido en serios problemas. Porque esta no es la realidad. Aunque esto suena muy correcto, pero ese pensamiento es peligroso porque anula la obra terminada de Jesucristo. ¿Cuántos creen que la obra de Jesucristo ya fue terminada?
¿Cuántos creen que hay que añadirle algo a la obra de Jesucristo? Entonces la obra de Jesucristo ya está terminada. ¿Y cuál es la obra de Jesucristo? Que por gracia usted y yo somos salvos, perdonados de todo pecado y justificados delante de Dios. Y usted y yo tenemos libre entrada a la presencia de nuestro Dios y Padre Celestial. ¡Aleluya! Esa es la obra de Cristo. Amén. Y la hacemos vana a esa gracia cuando creemos que vamos a entrar a la presencia del Señor porque te portes bien. Claro que te vas a portar bien si estás bajo la gracia, porque ya voy a hablar del otro extremo. Pero no es porque te portes bien que entras. No es por tus obras, es por la gracia. Podríamos decir lo siguiente, que la ley está orientada al hombre. ¿Sí? La ley está orientada al hombre. ¿Y qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano. Pero la gracia está orientada a Dios, y en el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 10 y verso 12, dice, escuche, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. La ley le dice al hombre, hombre, ocúpate de guardar, de conocer la ley y de guardarla y obedecerla. Y Dios dice, vendrá un nuevo tiempo, es decir, un nuevo pacto, donde yo escribiré la ley en sus corazones. Cuando nosotros estamos bajo la gracia, no necesitamos que nos digan qué hay que hacer. Ya sabemos qué hay que hacer, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y nos da testimonio de la verdad. ¿Amén? Si usted necesita que le digan qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, es porque usted no está bajo ninguna gracia. Esa es la diferencia. ¿Amén? Hoy vamos a tener una Santa Cena rara, me parece, con todo lo que le estoy diciendo. Pero necesitamos entender eso. El verso 12 dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. A ver, la ley se enfoca en lo que usted debe lograr. La gracia se enfoca enteramente en lo que Jesús ya ha logrado. ¿Amén? ¿Está ahí? Segundo, bajo la ley, usted está descalificado por su desobediencia. Bajo la ley usted está descalificado por su desobediencia. Bajo la gracia está calificado por la obediencia de Jesús, no por la suya. Bajo la ley usted está hecho justo cuando hace lo correcto. Bajo la gracia es hecho justo cuando cree correctamente, cuando cree en la gracia. En el Sermón del Monte, ¿cuántos se acuerdan capítulos 5, 6, 7 del libro de Mateos? El primer sermón de Jesús fue llamado el Sermón del Monte. ¿Y qué dice este Sermón del Monte? Allí Jesús, en esto que conocemos como el Sermón del Monte, él estaba llevando la ley, ¿sí?, a su norma más pura. O sea, a como fue escrito según el carácter de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque los fariseos la habían hecho descender a la ley a cuestiones humanas, a hacer cosas humanamente. ¿Sí? Entonces, como son cuestiones humanas, entonces humanamente hacían las cosas y ellos creían que se iban a justificar delante de Dios por hacerlas humanamente. Entonces Jesús se las puso allá arriba. A ver, ¿por qué le digo esto? Por ejemplo, Jesús le dijo que si alguien miraba a una mujer codiciándola, ya había cometido adulterio en su corazón. Ellos creían que alguien era acusado de adulterio si era sorprendido en el acto mismo. Si no era sorprendido en el acto, nadie podía culparlo de nada. Jesús dijo, la verdad es que si solo la mira, ya en su corazón adulteró. ¡Wow! Es más, ¿se acuerda que dijo que si alguien se enoja contra su hermano y le dice fatuo, se convierte en un homicida porque lo mató en su corazón?
Si estaba complicado antes, ahora Jesús se la complicó más. Pero lo que estaba haciendo Jesús en el Sermón del Monte, estaba llevando a la gente, a su auditorio, a los fariseos sobre todo, a entender que no había forma de lograr su salvación por medio de su esfuerzo humano, que ellos necesitaban imperiosamente la gracia de Dios, que era Él mismo. Esa era la cuestión. Ahí estaba Jesús poniéndolos en perspectiva correcta. Ahora, la buena noticia del Sermón del Monte, porque ahora si miramos el Sermón del Monte de esta manera decimos, oh, la verdad que es cierto. Entonces voy a tener que andar así. Pues mira. Una mujer, ¡ay! No hace cosa que sea linda, ¿no? ¿No? Entonces, se complica, ¿no? Se la complicó el Señor. Y si no tenemos la esposa que... La costilla acá, le pellizcó, ¿no? ¿Sí? Le habrán pellizcado la costilla, ¿no? Acá hay unos cuantos que le han pellizcado la costilla. Pero estaríamos así complicados. Pero en realidad Jesús, la buena noticia del Sermón del Monte, y se lo voy a poner así como ilustrativamente, es que Jesús predica el Sermón del Monte, obviamente en la parte más alta, Él estaba allí elevado, pero Él descendió del monte. Él descendió. ¿Y qué nos habla espiritualmente esto? Que si el rey se hubiera quedado en el monte, no habría habido redención alguna para nosotros. Él descendió. Por eso la palabra del Señor nos enseña que que Jesús, siendo igual a Dios como cosa que aferrarse, Él se despojó de sí mismo y descendió a la tierra y se hizo hombre para que tú y yo recibamos su gracia, su redención. Jesús descendió del monte. ¿Está entendiendo esto? Ahora, si Jesús se hubiera quedado en lo alto del cielo, ¿sí?, y hubiera dictado sus santas leyes desde allí del cielo, no habría habido ninguna esperanza y mucho menos redención para nosotros. Pero gloria a Dios que decidió descender del cielo a la tierra. Amén. Si hay algo que vamos a recordar hoy, es eso, que Él determinó descender, que Él vino a nosotros, se descendió a esta tierra, Él descendió en ese momento del monte, descendió al sufrimiento del llano donde estaba la gente, el clamor de la humanidad moribunda. Y al pie de ese monte vemos que se encontró. ¿Con quién se encuentra primero Jesús cuando desciende del monte? Acá no tenemos novela. Acá ya hay que leer Biblia para saber esto. Con un leproso. Un leproso. ¿Se acuerdan? Que ese leproso vino y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, el leproso no le tenía absolutamente ninguna duda que él podía. Por eso no le dijo, si puedes, le dijo, si quieres. Él sabía que tenía la capacidad, él sabía que Jesús podía sanarlo, pero él no sabía si él quería. Y usted sabe que un leproso, que le renunció el Maxi, ¿no? Ese es otro leproso. Sí, este es otro tipo de leproso. El leproso es la imagen de un pecador impuro, sucio. De hecho, los leprosos, cuando llegaban y había gente, tenían la obligación de gritar, hombre impuro o hombre leproso. ¿Para qué? Para que la gente se alejara de él por el contagio. ¿Sí? No era despreciativo, aunque era horrible a la vista, porque a los leprosos se les caen los pedazos de carne. ¿Sí? Imagínense a alguien que no tenga nariz, se le haya caído el... Pero lo peor que era contagioso, muy contagioso, altamente contagioso. Entonces los hombres tenían que entrar gritando, hombre impuro, hombre leproso. Y esa era la condición de este hombre que se acerca nada más
ni nada menos que al Hijo de Dios, al Rey Jesús. Así que no había manera alguna de que las normas que había hablado y había enseñado hace un momento en el Sermón del Monte pudieran salvarlo a ese hombre. ¿De qué le servía al leproso decirle, ¿no escuchaste el sermón? El hombre hubiera dicho, pero a mí no me sirve el sermón. Yo necesito que hagas algo extraordinario por mí. Y dice la palabra del Señor, ¿no? Que en ese lugar el rey sabía eso, Jesús lo sabía, y por esa razón descendió a donde estaba la necesidad. ¿Y qué le dijo el Señor? Si quiero, sé sano. Aleluya. Y en el instante aquel hombre fue absolutamente sano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Los procesos que hubiera tenido que llevar a cabo en medio de la ley eran largos, tediosos, y obviamente si no estaba sano nunca podría haberse relacionado con la sociedad. Pero Jesús descendió del monte y lo declaró sano porque Él quiso sanarlo. Quiero decirte una cosa, si en esta noche estás aquí y si hemos tenido un encuentro con el Señor, no es porque lo merezcamos, es simplemente porque Él quiso bendecirnos y que experimentemos su gracia, su amor y podamos tener una nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. Es por gracia. Diga conmigo, por gracia. No hay nada que usted pueda hacer. No son sus obras. Sus obras no valen nada delante de la gracia del Señor. Ahora, permítame hablarle de la segunda manera de cómo podemos recibir o hacer vana la gracia de Dios. ¿Y sabe cuál es? Es, habiendo recibido la gracia, permanecer en el pecado. Permanecer en el pecado. Es como si el leproso que fue sanado se volviera a ir fuera de la ciudad y cada vez que quisiera entrar a la ciudad siguiera gritando, hombre inmundo, hombre leproso, si él estaba sano. Lo mismo sucede con la gracia. Escuche lo que dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 6, Romanos 6:1. ¿Por qué es esto? Porque a veces tenemos miedo, decimos, pero si hablamos mucho de la gracia, la gente se va a empezar a portar mal, y va a hacer las cosas mal. No, la gracia tiene el poder de darte una nueva vida. La gracia es poderosa, diga conmigo, la gracia tiene poder y nos da la victoria. Mire lo que dice Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice Pablo? Verso 2. En ninguna manera. A ver, la gracia no es sinónimo de libertinaje. Hagamos cualquiera, total, estamos en la gracia. No, de ninguna manera. Pero escuche, ¿por qué? Porque los que hemos muerto al pecado por la gracia, ¿cómo vamos a vivir en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, es decir, en la gracia de Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, permítanme decírselo de esta manera, si yo estoy viviendo bajo la gracia, yo no peco, no porque sea una obligación no pecar, no porque haya una ley, sino porque la gracia de Jesucristo está en mí. Como recién leíamos, las leyes de Dios están impresas en mi corazón y yo tengo ahora la gracia del Señor y yo ya no vivo para el pecado, ahora vivo en una nueva vida que se llama Cristo Jesús. La gracia te da victoria, hermano. Entienda eso, la gracia trae victoria sobre tu vida. No tenemos que temer que esto de que estar bajo la gracia cause libertinaje, porque la palabra de Dios afirma claramente, porque el pecado, Romanos 6:14, poneme, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Cuando usted y yo estamos viviendo bajo la gracia, el pecado no tiene poder. El pecado viene y te dice, vamos a pecar. Y dice, no, pero mira que yo antes te hacía pecar. Antes. Pero antes te traía como de las narices. Antes. Ahora estoy bajo la gracia. Entonces ya no sos más mi Señor. No, te ordeno que peques. Lo lamento. No eres más mi Señor. Ahora tengo un nuevo Señor. Se llama Jesucristo el Señor. El Rey de Reyes. Él es mi Señor ahora. Él gobierna en mi vida. Por eso ya vos no podés gobernarme. El problema es que desgraciadamente hay personas que tuercen la palabra de Dios y dicen que si estamos bajo la gracia, el pecado puede dominarnos. No, hay que tener cuidado, porque la gracia, si está bajo la gracia, puede hacerla y tomarla como libertinaje y después anda en cualquiera. No, hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Cuando estamos bajo la gracia y no bajo la ley, el pecado no tendrá dominio sobre nuestras vidas. Aleluya. ¿Sabe que la palabra pecado en el Nuevo Pacto, ¿sí? Usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la palabra pecado aquí es un sustantivo, no es un verbo, es un sustantivo. Y la palabra pecado es la traducción de la palabra amartía, así como suena, amartía. Significa fallar el blanco, errar el blanco, no dar en el blanco. Eso significa la palabra amartía, que se traduce como pecado. Entonces, ¿pecado qué es? No dar en el blanco, errar al blanco. Por tanto, se puede decir que enfermedades, males, trastornos, adicciones y cualquier forma de opresión o atadura, todo esto que podríamos decir lo que es ejemplo de fallar el blanco, ¿sí?, a las normas que Dios dio para nuestras vidas, no tiene dominio sobre nosotros. ¿Por qué no tiene dominio? Porque estamos bajo la gracia. Porque ahora el pecado no se enseñorea de nuestras vidas. Ahora, ¿cuándo? Cuando no estamos bajo la ley, si no estamos bajo la gracia. Entonces yo tengo que determinar dónde quiero estar. Así que esta idea de que la gracia hará que las personas pequen sin restricciones no es de Dios, es del diablo. Porque mientras el diablo nos haga creer que la gracia no es suficiente, usted nunca vivirá bajo la gracia. Usted querrá vivir bajo la ley y la ley solo trae muerte. Se lo repito, el diablo no quiere que usted crea en la gracia, crea que la gracia tiene poder para darle victoria y le va a decir, no, tenés que vivir bajo la ley. Si vos vivís bajo la ley, entonces Dios se va a alegrar. Y resulta que como hombres nunca podremos cumplir la ley. Y lo único que trae la ley es muerte. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Aleluya. ¿Cuántos quieren la vida de Cristo? ¿Cuántos quieren tener la vida de Cristo? Aleluya. Vamos, dígame amén, dígame, salúdeme, diga, yo quiero la vida de Cristo. Entonces usted necesita la gracia. Abandone la ley. Abandone la ley de Moisés. Abandone toda doctrina que le hable de leyes. Es contraria a la gracia. No podemos estar bajo la gracia y no ser santos. Es como que te metan debajo del agua y no te mojes. Ahora, si alguien dice, no, yo estoy bajo la gracia, yo hago lo que quiero, total, estoy bajo la gracia. Mentira, no está nada bajo la gracia, porque está gobernado por el pecado. Y dice que el que está bajo la gracia, el pecado no lo gobierna. Solamente la gracia, hermanos, la gracia nos hace santos. Así que estar bajo la gracia es lo que nos da el poder para vivir una vida victoriosa. Escuche lo que le digo, présteme atención. Míreme acá, escúcheme. Estar bajo la gracia
es lo que te va a dar poder para vivir una vida victoriosa. Si el pecado te está gobernando, si las adicciones te están gobernando, si un mal carácter te está gobernando y te está trayendo desastres en tu matrimonio, en tu familia, si hay algo malo que está gobernando tu vida, tengo el remedio para vos. Se llama la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y usted me dice, ¿y cuánto hay que pagar? Nada, es gratis, es gracia. Es el regalo de Dios inmerecido. ¿Qué tengo que hacer? Solo creer. Si usted ha intentado vivir una vida en santidad y no lo ha logrado, escúcheme, présteme atención. Lo que le voy a decir es importante y también fuerte. Si usted ha intentado vivir la vida cristiana y no lo ha logrado, si usted ha tratado de vivir en santidad y no lo ha logrado, es porque usted lo ha intentado a través de su fuerza de voluntad, el esfuerzo propio, humano. Y el esfuerzo humano, el esfuerzo propio, no pudieron hacerlo porque no es posible. Dios lo hizo mediante el poder de su infinita, increíble y sublime gracia. La palabra de Dios dice, y quiero que terminemos leyendo este pasaje nuevamente, ya lo leímos, Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos. ¿Quiere leer este pasaje personalizado? ¿Sí? ¿Quiere personalizarlo para usted? ¿Sí? Quiero que repita conmigo. Diga lo siguiente, dígalo en voz alta. Diga, porque el pecado no se enseñorea de mí, porque no estoy bajo la ley, sino estoy bajo la gracia. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor, bendita sea su gracia. Gracia, gracia, gracia es el poder sobre toda adicción que te esté destruyendo. Gracia es el poder sobre todo aquello que destruye tu vida llamado pecado. Eso es gracia. Gracia es el poder de Dios sobre nuestras vidas. Solamente la gracia puede darte la libertad duradera. Aleluya. No hay otra cosa. Solo su gracia, solo su gracia, solo su gracia. Póngase de pie, por favor. Quiero que en esta noche usted pueda disfrutar de esa gracia. Cierra sus ojos por un momento allí donde está, por favor. Cierra sus ojos. Quiero que en esta noche piense en esto. No somos merecedores, pero no es una cuestión de méritos. Es una cuestión de regalo. Regalo inmerecido, de favor inmerecido. Y ese es el favor de Dios.